Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de este podcast, nuevos comienzos de la Iglesia Bautista Gilgal. Estamos muy contentos, ¿verdad? Estamos en la primera parte del año y pues ya van avanzando, ¿verdad? Hace unos capítulos todavía hablábamos del fin de año, pero ahorita pues ya, hay que seguir viviendo, en Cristo y que no se nos pase el tiempo porque ese ya no regresa, ¿verdad? Bienvenido, Eric. Así es, muchas gracias, Dios los bendiga, qué bueno que están aquí. Cheto. Buen día. Buen día. Así es, gracias por ese mensaje tan profundo. Nada, lo importante es el estudio de la palabra y para eso estamos aquí. Vamos a ubicarnos, para que tengas ahí tu Biblia bien presente, en la segunda carta que escribe Pablo a los Corintios, en capítulo 5, versículo 17. Tal vez es un versículo muy conocido, tal vez es de los primeros que escuchamos, ¿verdad? Cuando recibimos la palabra, pero no nada más debe quedarse ahí. Bueno, es nada más para los nuevos creyentes, si viste nuestro capítulo anterior, estamos tratando temas a los que estamos, incluso vamos a llamarlos advertencia a peligros, que estamos muy, pues expuestos. Peligros sí, el enemigo, pero aparte peligros que nacen de nuestro ser, el pecado, concupiscencia, la carne, ¿verdad? Cosas que a veces nada más estamos volteando hacia el enemigo, pero los peligros más grandes son los que vienen de adentro, y eso hasta en la guerra lo saben. Entonces, mucho cuidado, ¿no? En el episodio anterior mencionamos que no debemos de olvidar de dónde nos rescató el Señor, de dónde, para qué, ¿verdad? Y que siempre, independientemente de que tengamos 5, 10, 15, 20 años sirviéndole, no debemos de olvidar cuál ha sido el propósito y el objetivo. La gloria es para el Señor. Tomando Amén. como ejemplo a Juan el Bautista, ¿verdad? Un gran hombre, dice que no ha habido como el otro, ¿verdad? Así en ese del calibre, ¿verdad? O sea, el calibre grueso, pues así. Y si él, que nosotros yo creo que ni a los talones le llegamos, pues no debemos de caer en soberbias. Igual Pablo, igual todos ellos, ¿verdad? Aquí vamos a ver algo muy importante. Las bases. A veces olvidamos, como dicen los basics, ¿no? Las raíces. A ver, nuevamente, el Señor nos rescató. No merecíamos, y como dice Pablo, pues Él tuvo misericordia para que en las generaciones futuras, a todos nosotros, entendiéramos que no hay causa perdida. Mencionábamos, no hay como que es que no tiene perdón de Dios. Pues solamente Dios es el que dice, ¿verdad? Si tienes perdón o no. Para empezar desde ahí, por más mal que hayas hecho, nunca es tarde para regresar. Pero no es nada más reconocer que eres pecador, no es nada más reconocer, que es bueno, ¿verdad? Reconocer que necesitas ser lavado, que necesitas acercarte a Dios a través del sacrificio de Jesús, que necesitas una vida eterna. ¡Qué bueno! Pero ese es el principio. Es el principio de una buena y nueva vida eterna. Entonces, Cheto, ¿me ayudas por favor a leer este versículo otra vez? ¿Segunda Corintios? Sí, 5:17. 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Está como dividido en dos partes, ¿verdad? Uh-huh. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pues soy nuevo, ¿verdad? Incluso hemos visto en la Biblia ejemplos donde uno era Simón, el pescador, el arrebatado, el iracundo, el pasional, podríamos decirlo, pero otro es Pedro, el discípulo, el que escribió las cartas, ¿verdad? Uno era Juan, el pescador, el hijo del trueno, ¿verdad? Por algo le decían así, y lo vimos, Señor, sí, que les caiga fuego, ¿verdad? O sea, y después Juan, el discípulo amado, el discípulo del amor. Uh-huh. Y vemos las cartas también, completamente opuestos. Exacto. Uno era Saulo, otro fue Pablo, completamente opuestos, ¿verdad? Y no necesariamente que tengamos que cambiarnos el nombre, pero sí, oye, eres nueva criatura. Eso nos está diciendo este versículo y está partido en dos. Las cosas viejas pasaron. Hay un centro. Exacto. Dios. Uh-huh. Parteaguas. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, pum, las cosas viejas pasaron y de hoy son nuevas. Así es. A ver, Cheto, y qué bueno que comentas esto. Si dices que es una nueva criatura, un bebé, un recién nacido, una nueva criatura, ¿cómo tiene su piel? Tersa, suavecita. Hasta se antoja, ¿verdad? Sí, sí, toque. Su cabello, ¿cómo es hasta un brillo diferente? Sus órganos. Pero imagínate, no podríamos decir que es un recién nacido, alguien ya con la cara toda arrugada, sin pelo,
alguien que ya le fallan los riñones, alguien que... Y seguir diciendo, soy recién nacido, ¿verdad? Y ya de alguien de, no sé, 70, 80 años. ¿Nicodemo? Sí, o sea, a eso es a lo que vamos. O sea, físicamente no entra en esa definición, ¿verdad? O igual, un coche de agencia, nuevecito, pues salidito, oye, con las llantas ya todas ponchadas, la pintura picada, eso, a lo mejor un carro usado sí, ¿verdad? Un coche de segundo uso, bueno, ya le falla el clima, pero pues sí, arranca el llavazo. Pero de agencia no entra eso, es nueva creación, lo acaban de crear en la fábrica. Nueva creación. Sí. Entonces ya ahí estamos estableciendo que no hay nada viejo en una nueva creación. Muy bien. Así es. Entonces, el siguiente punto. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué cosas viejas pasaron, Eric? Hablando de una persona, ¿qué cosas viejas se refiere? Pues las que hacíamos cuando estábamos en Cristo. Uh-huh. Las costumbres que teníamos, ¿verdad? Que a veces todavía las seguimos retomando. Los deseos de la En la carne. actualidad. ¿Mande? Los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Gálatas 5:16, por ahí. Así nos habla es. de eso. Así es. Entonces, es una, ¿cómo se dice? Secuencia de cosas, ¿verdad? Que hacíamos antiguamente y que ahora, pues el Espíritu Santo nos ha revelado, aparte de que nos ha revelado que están mal, Uh-huh. nos guía y nos da el poder para no andar en esas obras malas que andábamos, para andar en obras buenas, en obras distintas, Uh-huh. en obras nuevas de parte de Dios, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Y eso no depende de una denominación o de una filosofía. Cuando estás, y ya bien lo dijiste, en el Espíritu es el que te va a guiar y te va a arrancar eso. No una disciplina, no una costumbre, no, esas son otras cosas. Y vas a caer. Pero cuando eres creado, y por eso puse el ejemplo, nueva criatura, imagínate Pedro, queriendo seguir mochando orejas, ¿verdad? Todavía con las herejías que se decían, o con los ataques que recibía, porque así era él, era pasional, era iracundo, era... Uh-huh. Pero eso era del hombre viejo. Antes, bueno, a veces se nos olvida, como decíamos en el Uh-huh. podcast pasado, se nos olvida de dónde nos ha tomado el Señor, Uh-huh. ¿verdad? Nos acostumbramos a una nueva vida tanto que ya no queremos pensar en el pasado, y eso está bien, Sí. porque a veces el pasado nos atormenta, ¿verdad? Uh-huh. A veces el pasado, justamente tomando este versículo me ha ayudado mucho porque, en un sentido práctico, porque a veces yo recuerdo los pecados que cometí en el pasado, que cometí cuando no tenía a Cristo, y todavía me sigue remordiendo la conciencia, a veces. Uh-huh. No digo que viva así todos los días, ¿verdad? Porque eso no es vida. Sí, no, pues no. El Señor me ha dado vida en abundancia y es. soy muy feliz en el camino del Señor. Pero a veces el enemigo viene y te ataca. Sí. Y te susurra diciendo, mira lo que hiciste, acuérdate. Y te empiezas a imaginar el recuerdo de lo que hiciste en aquel entonces. Y me empiezo a sentir mal. Uh-huh. Y digo, ¿por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? O sea, pude no haberlo hecho. ¿Por qué lo hice? Y me empiezo a lamentar, me empiezo casi a punto de llorar, ¿verdad? Y luego es cuando el Señor viene y me dice, yo te saqué de eso. Yo te saqué de ahí. Una vez iba yo en un camión en el centro, iba yo así también, así como que un poco apesadumbrado por unos conflictos que había tenido con unos hermanos, ¿verdad? En Cristo. Les digo, porque somos de carne y hueso, ¿verdad? Claro. O sea, tampoco no somos robots. no vamos aquí a aparentar de que San Eric. Ajá. No, o sea, había yo tenido unos conflictos Claro. con unos hermanos en Cristo, así lo digo, así abiertamente. Y no conflictos de que tuve que no. Simplemente como desacuerdos. Desacuerdos, ¿no? claro. Y había de parte de ellos muchas críticas hacia mí. Entonces yo me sentí mal, obviamente, ¿verdad? Y yo me quedé pensando, iba en el camión y iba así pensando, híjoles, tan mal estoy, estoy tan hundido, pensaba yo. No había pensado en eso. Y luego, y justamente iba pasando creo que era por Félix Gómez, en el camión, y volteé y había una cantina. Iban saliendo ahí unos borrachos, ¿verdad?
Nomás no me enfoquen a Checo, por favor. Así andaba yo. Ok. Digo, yo no andaba en las cantinas. Yo no andaba en las cantinas porque Ibas pasando, normalmente yo no pagaba lo que me tomaba. Te creas. Era de gorra nomás. Se crea. Pues yo andaba perdido en el alcohol, tomando, ¿verdad? En mi juventud. Entonces, el Señor me mostró a través de ese cuadro, me mostró, de ahí te saqué. Ahorita andarías ahí si no te hubiera rescatado. Así es que no digas que estás hundido. Así es. O sea, así sentí yo que claro, me dio el mensaje el Señor, ¿verdad? Y empecé en mi corazón así a llorar, pero de alegría, ya no de amargura, sino de alegría. Diciendo, Señor, gracias, Señor. Y hasta empezó un canto en mi corazón, ese de ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras? Ajá. Bueno, no lo voy a cantar porque luego derechos de autor y todo eso. Pues fíjate, es correcto lo que dices, y Dios lo dice en 1 Corintios 10:13, porque no nos ha sobrevenido tentación que sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que dará juntamente con la salida para que podamos soportar. Traemos un lastre, hermano. Traemos un lastre. Así es. Y el demonio no descansa. Y te va a estar acusando. Sí. Pero bendito sea Dios. Abogado tenemos. Y por su palabra, que nos dice, ¿verdad?, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si tenemos el diablo, no tenemos, acuérdate que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades demoníacas, ¿verdad? Entonces siempre hay que pedir el auxilio, que a mí me ha tocado en ocasiones, pedir el auxilio de mi Dios, ¿verdad? Y el Señor se ha estado conmigo, me ha ayudado. Y hemos sido, bueno, hermano, a tu lugar y a seguir adelante, man. Y es que es lo hermoso, ya de vivir la vida nueva. Porque, y eso es a lo que voy. Aquí no nada más habla del pecado. Sí, el pecado es parte del viejo hombre. Y el pecado ya sea en actitudes, en acciones, en adicciones, en lo que sea, ¿verdad? Aquí, pues imagínense, o sea, Pablo, caer en eso, o sea, cuánto, híjole, la gente que metía a la cárcel, híjole, la gente que, o sea, porque es muy aterrizado lo que estás comentando. Sí. Pero aquí me gusta cómo cierra, aquí todas son hechas nuevas. Hasta con gusto yo creo que lo escribió, ¿verdad? Sí, o sea, fíjense quién lo está escribiendo, o sea, Sí. todas son hechas nuevas. Y aquí entro otra vez. Sí, el Señor borra pecado, el Señor limpia corazones, pero hace criaturas nuevas. Y ese es el punto que quiero tocar. ¿Qué estás haciendo tú de nuevo? No es nada más, porque a veces nos limitamos a eso, el dejar de hacer, que claro, va adentro, ¿verdad? De esa nueva criatura. Dejar de hacer, dejar de practicar, dejar de consumir, dejar de pensar cosas. Pero ¿qué de nuevo puedes hacer? ¿Perdonar? ¿Tener paciencia? ¿Hablar en público? A mí me gusta mucho el ejemplo, es muy hermoso el de los apóstoles, ¿verdad? Gente sin estudios, gente del vulgo y sin letras, como son descritos, hablando ante miles. Ay, caray. O sea, ya no es nada más de dejar de mochar orejas, de dejar de querer aventar fuego y ser iracundo. ¿Qué estás haciendo de nuevo en tu vida que no hacías? De eso nos está hablando también. Porque nos quedamos con una visión cortita, ¿verdad? Y no porque lo tengamos que hacer, no, porque ahí entra otra vez el fruto del Espíritu. El autocontrol, la mansedumbre, templanza, etcétera, todo el fruto. Y luego entran los dones. El predicar, el enseñar, sanidad, exhortación. Servir, etcétera. Hay muchos. ¿Qué de nuevo estás haciendo? O sea, sí, qué bueno que dejaste de pecar, qué bueno que dejaste de frecuentar lugares a los que ibas, es excelente. Pero ¿qué más? ¿Verdad? Por eso decía yo, esa es la punta, ¿verdad? Nada más del iceberg, como dicen. Hay toda una vida. Hay todo, y de ahí es donde vienen los ministerios, los servicios, las operaciones, ¿verdad? Que nos habla también la Biblia. ¿Qué estamos haciendo? O seguimos todavía, no, pues es que yo soy muy así, a mí me falta. Dirían los apóstoles, yo no tengo experiencia, yo no sé hablar, yo soy muy tímido para pararme enfrente. Sí, pero esa es de la vieja vida. Pero es que es un proceso que Dios, es un proceso que nosotros no lo tenemos. Nos falta. O sea, es un proceso nuestro que a nuestro diario vivir, nuestro diario despertar, ponernos en las manos de Dios. No vivir uno, sino que Cristo viva en uno. Y de ahí surge.
Y de ahí surge. No hablaba nada, pero ahora no paras de hablar. Ahora hasta por los codos habla. ¿Sí me explico? Es Dios el que hace en uno la obra. Sí. Es un proceso que Dios va. Pero tú te debes entregar al Señor. Ponerte en su... Leer su palabra. Leer su palabra es la mente de Cristo. Esa es la mente de Cristo. La mente. Es la mente de... Esto es la mente de Cristo. ¿Quién lo quiere conocer? Ven a este bendito libro y lo vas a conocer. Y es que esa es la clave, o sea, como bien lo indicabas al principio, Eric, el Espíritu es el que te va a ir guiando. Te va a ir... Acá lo acabas de decir también, o sea, Cristo, ya cuando estás en esa vida en Cristo, no otra vez, no por agarrar disciplina, no por agarrar costumbres, no, vas a caer en una inercia diferente a lo que estamos diciendo. Estamos hablando de una nueva vida en Cristo, un nuevo nacimiento, y bien lo comentaste, lo que le dijo Jesús a Nicodemo, tienes que volver a nacer, es la raíz de todo. Muy bien. Y ahí se lo estaba diciendo a alguien que conocía la Escritura, alguien que tenía el estudio de la Escritura. Maestro, considerado uno de los principales. ¿sí? Tienes que volver a nacer. A lo mejor en ese nuevo nacimiento iba a tener ya la humildad que le faltaba. A lo mejor iba a tener el servicio que le faltaba. No sé, solo Dios sabe qué necesitamos en nuestra nueva vida. Entonces sí, borrar el pecado y todo eso no se discute. Pero también qué nuevas acciones, qué nuevas actitudes, qué nuevas decisiones debemos de tomar en Cristo. No solo por decir, bueno, ya, positivismo, chalganismo. Otra vez, esas son otras cosas. No caigamos en eso. Debemos de llenarnos del Señor, comunión con el Señor, lectura, oración. Y ahí es donde se van a ir dando los resultados. No es porque te lo impongan tampoco. Como tú ya eres nuevo, mira, ¿qué crees? Tú te vas a hacer cargo de X culto y todo. Sí, pero a lo mejor el Señor me tiene reservado para otra cosa. A lo mejor a mí mismo me tiene también. Oye, yo quería andar acá. Sí, pero el Señor te dice que es para allá. Y le pasó a Pablo, ¿verdad? Donde el Espíritu le estorbó para... Es que quería ir a Asia, Pablo. Sí, pero no. Vamos para Macedonia. O sea, únicamente el Espíritu es el que lo va a dar, ¿verdad? Entonces vamos a quedarnos con esto y llevémoslo para examinarnos cada quien. ¿Cómo vamos en nuestra nueva vida? ¿Ya dejaste de pecar? No estamos hablando de perfección, que eso solo cuando estemos allá. ¿Ya dejaste de vivir tu vida vieja? Yo creo que esa es la pregunta. Vivir esa vida del viejo hombre. ¿Qué cosas nuevas has hecho en tu vida, verdad? Nuevas criaturas que se las estés dedicando. Y vamos a pegarlo, si no lo has visto con el episodio anterior, que glorifiquen al Señor. Exacto. ¿Qué estás haciendo, verdad? Entonces cada quien llevémoslo, pidámosle dirección al Señor, pidámosle guía al Espíritu Santo, y estoy seguro que vamos a ser de bendición a los demás. Pues muchas gracias por haber visto este capítulo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Que el Señor los bendiga. Amén.